Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Glenda Salas y yo soy la fundadora de Casa Ayurveda. Como ya les he dicho en otros vivos, Casa Ayurveda es un espacio para vivenciar y para aprender todo lo que tiene que ver con las herramientas del Ayurveda. El Ayurveda es la medicina tradicional de la India y nosotros profundizamos en todo lo que tiene que ver con el hábito saludable que nos propone el Ayurveda. Así que como parte del proceso de difusión en el cual estamos comprometidos dentro de Casa Ayurveda, hemos creado estos eventos que hemos estado haciendo. El mes pasado hicimos uno, invitamos a Sabrina, que nos estuvo hablando sobre los fermentos, y ahora tenemos a una invitada súper especial, así que después les voy a contar quién es. Veo ahí que ya hay varias gente conectada, así que si pueden mandarme un mensajito para saber que está todo bien, que me están escuchando bien en los comentarios, si pueden irme diciendo a ver si me están escuchando, si va todo bien, como para comprobar antes de que venga Julia, comprobar que todo está en orden con el tema tecnología. Hay alguien ahí, ahí veo que me pusieron unos me gusta y un corazoncito, pero si alguien me puede poner por ahí un comentario para yo quedarme tranquila y saber que estamos siendo escuchados. Ahí está, todo perfecto, listo, genial, gracias. Ahí va, genial, genial, genial. Bueno, ahora sí, les quiero presentar a nuestra entrevistada, a nuestra invitada del día de hoy. Ella se llama Julia Villamayor, es médica cirujana, graduada de la Universidad de Córdoba y en el 2007 se fue a vivir a Buenos Aires para especializarse, para ponerse a estudiar otorrinolaringología. Yo creo que una de las palabras más difíciles de pronunciar. Se especializa en Buenos Aires en esta rama de la medicina y en el 2013 se pone a especializarse en medicina ayurveda en la Fundación Ayurveda Prema. Y actualmente se está estudiando fisioterapia con el doctor Jorge Alonso. Vamos a darle la bienvenida a Julia. Hola, Hola, ¿cómo hola, buenas estás? tardes, Glen, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Se ve bien? Bien, bien, todo bien, sí. Acá Gracias. sí, ahí nos escuchan, ¿no? Se escucha ella, me escucho yo, chicos, ahí por los comentarios si nos quieren ir dando este feedback para saber que nos pueden escuchar. Bueno, Perfecto. buenas noches para mí, buenas tardes para ti. Buenas noches, buenas tardes, gracias por la invitación. Sé que es tarde allá, así que Sí, sí. gracias por todo este esfuerzo. Acá estamos. Bien, genial. Bueno, ¿quién es Julia? ¿Me tengo que presentar yo a mí misma? Sí, 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 cuéntanos. Tú ya hice una pequeña introducción, pero contanos, ¿qué hace? Bien, ¿Qué hace en su día a perfecto. día? ¿A qué se dedica? Bien, bueno, yo soy médica, sí, me recibí en la Universidad Nacional de Córdoba, soy otorrinolaringóloga. Ujú. Tengo a cargo un servicio en un hospital acá en la ciudad de Buenos Aires y hace muchos años empecé este camino de conocer lo que es Ayurveda, que me llevó por todo lo que me imagino que habrás contado, por la Fundación Ayurveda Prema y Exacto. a empezar por ahí la formación en fitoterapia y bueno, ahora estoy haciendo fitomedicina con doctor. Vale, no sé si ahí Julia tiene un problema de conexión. Esperamos un poquito porque Ahí está, eh, ahí estamos de ahí nuevo. está. Sí, sí, A ahí mí me estamos. avisa que ya está, por eso. Vale, vale, genial. Decía que estoy Bien, haciendo de fitomedicina con el doctor Jorge Alonso, es lo último que dije. bien, bien, genial. Y Julia, ¿qué es lo que te motiva a adentrarte en este mundo de la Ayurveda? En realidad comienza, yo siempre tuve o algún interés por todo lo que es lo que se pueda ayudar o lo que se pueda tratar. Bien, ténganos un poquito de paciencia para que ahora vuelve.
hemos estado con algún temita de conexión del internet, pero tranquilas se va a ir resolviendo. La gente que está por ahí, creo que estamos perdiendo a Julia. Ahí está. Ya volviste, ya volviste. Ah, bueno, porque lo estaba poniendo el teléfono, si no. Sí, no, ya volviste. Ahí lo tengo. Nos estabas contando qué fue lo que te motivó a entrar en el mundo de la Ayurveda. Bueno, que quería buscar herramientas para el cuidado, para el autocuidado, para un poco lo que es la prevención de la salud. Me gustaba mucho medicina preventiva cuando estaba en la universidad. Y a través de herramientas naturales, ¿no? Mucho tuvo que ver mi madre, que no sé si no estará por ahí porque ella me sigue. Hola, mamá. Que ella trabajaba en un instituto donde usaban mucho usaban los recursos de las plantas medicinales, lo que era la fitoterapia, lo que en zonas de aborígenes les fomentaban o les estimulaban a usar para su autocuidado las plantas y cosas que conocían y las herramientas que venían a través de su historia, ¿no? Claro. Un poco lo que yo siempre vi, y por ahí vino el camino. Un día me llega cuando estaban los cibers allá, ¿no? Un mail de ella que me dice, fíjate, porque acá hay medicina ayurveda que se está abriendo en Argentina, y bueno, ahí fue donde hizo, y ahí empezó. Y ahí te encontraste con la Fundación Ayurveda Prema y con Jorge. Exacto, ¿no? Sí, de hecho, yo no hacían cursos a distancia, yo pregunté, y yo estaba en Córdoba y todavía no tenía planes no sabía dónde me iba a llevar la vida. Pero cuando me llevó para acá es lo primero que fui a buscar. Mira, o sea, ese recuerdo que estaba ahí de ese mail, de repente, cuando llegas acá a Buenos Aires, dices, voy a ver que si siguen... mira. No, era muy presente. Lo tenía nada más que quería, cuando dije, bueno, acá lo puedo hacer presencial, era la oportunidad. Vale. ¿Y por qué la otorrinolaringología? ¿A qué te lleva a especializarte en esto? Por dos lados. En realidad, por un lado, yo siempre supe que iba a dedicarme a algo de la cabeza. No sabía si iba a ser neurología, oftalmología, psiquiatría, pero yo sabía que iba a ser la cabeza. Y me gustó de la especialidad, en realidad, la amplitud que tiene para trabajar. Que uno puede hacer con chicos, con grandes, puede hacer cirugías o dedicarse a consultorio o hacer prácticas. O sea, tiene un abanico de posibilidades que a mí me llamaban mucho la atención. Me gusta mucho. Y después, cuando empiezas a estudiar Ayurveda, ¿hay puntos que se entrelazan dentro de tu profesión y cómo vas desarrollándote dentro de la especialización? Claro. Sí, absolutamente. O sea, Ayurveda tiene, bueno, parte de los sentidos, que es un poco lo que vamos a hablar, lo cual desde mi especialidad es un área muy importante, o sea, no es cualquier cosa, o sea, es como muy central. Y quizás cuando porque uno dice otorrinolaringología, es muy sectorizado en la alopatía, ¿no? ¿Ves? Claro. Así. Y en realidad Ayurveda a mí al menos me da herramientas para estirar mi visión, ¿no? Ampliar mi visión. Enfocada en lo que quiero hacer con el paciente desde lo que yo sé, pero me permite ampliar esa mirada y eso para mí es maravilloso. Claro, sí. Es como que viene a complementar todo lo que ya venías trabajando desde la especialización. Exacto, sí. Se llevan bien. Bien, bueno, genial, porque eso también después se traduce en una mejora en el paciente, ¿no? O sea, en poder tratarlo como esto de la forma holística, una forma mucho más integral, ¿no? Y quizás preguntas de un lado se responden del otro, o se suman. Es muy interesante eso. Ir poder sumando así es muy interesante. Claro, sí. Esta idea de la creación de puentes, ¿no? Me acuerdo mucho en la formación de lo que hablábamos mucho de esto, de la creación de puentes entre la medicina alopática y las medicinas tradicionales, llámese Ayurveda o como decías con la de tu mamá, ¿no? O sea, de estas que son las de los lugares donde originalmente se crearon y cómo esto se van creando puentes y se van explicando, ¿no? Como una planta, ahora justo que estás especializándote en eso, ahí. Claro,
que los pueblos originarios la utilizaban para algo, justo en la medicina alopática ese principio activo también funciona y está súper reconocido y se han hecho estudios científicos que beneficia realmente esto y que avala todo ese conocimiento de hace muchos años que venían transmitiéndose de forma oral, ¿no? Exacto. Sí, sí. Sí, es eso un poco, es exactamente eso que explicaste. Es muy lindo, aparte, llegar y decir, esto tiene que ver con esto, o sea, de este lado, o sea, no es de este lado y de este lado, sino cómo se empiezan a juntar, ¿no? Y cómo empieza a ser, y cómo uno empieza a ejercer, no poniéndose de un lado ni del otro, sino que dando todo junto, porque la persona, o sea, yo que lo interpreto y lo pongo en práctica, es como, va todo junto, o sea, se hace un conocimiento nuevo. Sí, total, total, total. Se hace como un conocimiento, como decías tú, mucho más amplio, ¿no? Sí, es Y, gracias. y justamente, ¿no? Esto que hablabas, como que por ahí nos íbamos a adentrar en esta mirada amplia de la nutrición, ¿no? Un poco este es el inicio de una serie de ciclos en los cuales vamos a hablar de la nutrición. Y el Ayurveda nos trae esta definición de que alimento es aquello que entra por todos nuestros sentidos. Todo lo que entra por nuestra nariz, por nuestros oídos, por nuestra boca, por nuestra piel, por nuestros ojos. Y entonces de ahí que pensemos qué es el alimento para nuestra nariz, para nuestro sentido del olfato. Es maravilloso esto que vos planteaste y nos trajiste a hacer. Primero lo voy a decir, Glenda, ¿sí? Porque el motor de todo, ¿sí? Y sí, en realidad, ¿qué es el alimento para nuestro olfato? En realidad el olfato, vos decime si me pongo muy técnica, No pasa en realidad, nada. el olfato es uno de los sentidos, o es el sentido por el cual percibimos los olores o los aromas, ¿no? Entonces, uno quizás desde la mirada, o sea, alopática, uno dice, bueno, lo único que puede ingresar al olfato o lo único que puede servirle es el tema del aroma o del olor, ¿no? Y Ayurveda es mucho más amplio, es esto lo que vos decías, ¿no? Hay varias cosas, hay varios tipos de alimentos que ingresan a través de la nariz, si se quiere, que es la puerta de entrada o de herramienta, Claro. y los cuales son para mí muy importantes conocer porque nos sirven para cuidarnos, ¿sí? Y son un montón de herramientas poderosas que tenemos, no son tan conocidas, porque como que el olfato dentro de los sentidos es como que es el que va último en la fila, pobrecito. Sí. Es el, es O el último. solamente es cuando molesta demasiado, ¿no? Exacto, exacto. No es un sentido que solemos prevenir, digamos, hacer acciones en la mirada de la prevención, sino más bien es en la mirada de tengo ya la molestia, entonces hay que curarlo, hay que Exacto. tratar el síntoma. Exactamente. De hecho, es el sentido que primero, es el sentido más primitivo, es el primero que se origina. O sea, a las 12 semanas en la panza de mamá ya tenemos olfato, ¿no? Pero a Ay, su vez mira. es el sentido del que menos se sabe. O sea, otros como puede ser la vista y el oído, que son los que están allá arriba, los que van adelante de la fila, se sabe mucho más, pero la realidad es que del olfato poco se tiene claro. O sea, hay aspectos que son muy todavía que hay que desenmarañar desde el punto de vista alopático, ¿no? Se sabe más quizás en los animales, por ejemplo. O sea, Ah, se tiene más claro por ahí cómo es el funcionamiento en los animales que en el ser humano. Es todo un misterio. mira, entonces digamos que en esta mirada que nos dice la Ayurveda, donde cada alimento que entra por un sentido, ¿no? Esto que me decías como una puerta, ¿no? La puerta de entrada, Ajá. que puede ser la boca, para el caso de las comidas, Exacto. o la nariz, en el caso del sentido del olfato, que es el que nos está convocando acá ahora, y que entran los olores, ¿no? Sí. Entonces, el Ayurveda nos dice, cada alimento va a tener un proceso digestivo. ¿Cuál Exacto. sería el proceso digestivo del olfato? Porque en la boca lo tenemos muy claro, como dijiste tú, está muy estudiado. Entendemos que llega,
la boca, nos da un sabor, pasa al estómago, los jugos gástricos, se paran todos los alimentos, después se va a los intestinos, se absorbe, se desecha, eso que se absorbe se va al torrente sanguíneo, va, nutre todo. Uno lo tiene más claro. En Claro, realidad el olfato es grandioso en el sentido de que es una puerta, o sea, nuestra nariz es una puerta derecho a lo que es el cerebro, lo que es la mente, y no tiene stop. O sea, una vez que entró, hizo su camino, ¿sí? Lo cual es maravilloso, porque inclusive uno empieza a oler y ya va sintiendo algunas cuestiones que ahora les voy a contar, que antes de darse cuenta qué es lo que está oliendo. O sea, ¿se entiende? Eso es lo que tiene por ahí de maravilloso. El acné, quizás lo que vos me estás preguntando, o esa parte, ¿no? De lo que es el fuego digestivo, sí. En realidad para mí el olfato es claramente la cabeza, el cerebro es la mente, ¿sí? Ocupa, voy a hacer una explicación cortita, pero para entender cómo va, cómo vienen las cosas, si me dejas. No sé, uno se hace una sopa, ¿no? Una sopa que a uno le gusta, por dar una idea, y uno empieza a oler, ¿no? Entran moléculas por la nariz, es el ingreso, la puerta que se abre, ¿no? En la nariz nosotros tenemos las primeras células, en una parte que se llama lápida cribosa, no importa, que es donde estas moléculas se unen con otros receptores y eso cambia, eso que es algo químico que recibimos se transforma en algo eléctrico, ¿no? Esto ingresa y va a una parte que se llama bulbo olfatorio y uno, o sea, ahí empieza a decir, esto me hace acordar, porque está relacionado con los recuerdos, con las emociones, ¿sí? Y si una sopa a uno le hace acordar, no sé, voy a poner un ejemplo, me hace acordar a mi abuela. Sí, ¿no? total. Exacto, y uno empieza a acordarse a eso y a esa sensación de estar tomando una sopa de la abuela, y todavía le falta camino al olor, porque en realidad tiene que esto seguir su paso hasta llegar a la parte de la corteza en donde se hace consciente, y uno ahí, por ejemplo, puede decir, sopa de tomates, no sé, estoy diciendo un ejemplo, ¿no? Pero antes ya recibió toda esa cosa de emociones, de espíritu, de sensaciones, que pueden ser agradables o no, ¿no? Pero ya hizo todo su metabolismo más o menos por este caminito que te conté así muy sencillo. Genial, sí, bueno, sencillo pero súper entendible para los que no somos especializados en el tema, pero que además nos da el puntapié como para decir, es decir, que este alimento tangible, ¿no? Que puede ser el olor, porque al final de cuentas, tanto esto que hablaste, la sopa, digamos, tenemos algo tangible que entra, que podría ser el vapor del olor que se va generando eso, o el aceite esencial, que son gotitas de aceite que se van que en el proceso de la evaporización se van a ingresar por la nariz. Eso tangible pasa a un estadio mucho más sutil como las emociones y los pensamientos. O sea, es decir, que cuando estamos nutriendo con esos olores, estamos nutriendo nuestras emociones y nuestros pensamientos, ¿no? Exactamente, tiene que ver con eso. De hecho, uno lo nutre en forma, de acuerdo a lo que trae en su historia también, porque puede ser algo agradable o algo que no. Uno no sabe ni qué está oliendo, pues eso no me hace acordar a algo que no me gusta. Eso lo hemos dicho, creo que todos, sin saber bien qué estamos, cuál es la olfacción, o sea, qué es lo que estamos sintiendo, ¿sí? Eso es maravilloso en este sentido, por eso digo que no tiene stop. Una vez que entró, estás a su merced en eso, ¿sí? Y hay que cuidarlo justamente por eso. Por otro lado, el estado fisiológico nuestro también, porque uno está con hambre, no sé, y traen una comida, no sé, unas pastas, y uno dice, esto es lo mejor que me puede pasar, no lo puedo ni oler. O sea, esa es la otra. Claro, se nos cortó un poquitín decir las últimas dos palabras que dijiste. ¿Estás por ahí? Ahí. Hola, ¿nos escuchás? Sí. Ahora sí. Yo digo, la mina avisa. Tranquila. Y se nos cortó un poquito cuando estabas hablando de las pastas. Llegan las pastas, las olemos y... Si uno
eso habla mucho del estado fisiológico de uno, porque uno con hambre dice esto es lo más, huele, me anda dando vuelta para cuando llegue, o sea, cuándo va a estar puesta la mesa para comer. Si uno en cambio está súper lleno, dice sácamelo porque no lo puedo ni oler. O sea, fíjate cómo lo mismo dice mucho, o sea, el olfato o nos ve mucho lo que es el estado fisiológico de cada uno, que puede ser en el hambre o en la saciedad, ¿sí? Claro, claro. Bueno, vuelvo a todas esas cosas que quizás no se están viendo dentro de lo más tangible, ¿no? Nos va dando un montón de información que conectan directamente con esto, como dices tú, con el estado fisiológico, con las emociones, con los pensamientos, va dando como toda esta información. Por lo cual, entonces, podríamos también entender que este alimento que no nos gusta o que sí nos gusta sería esto de lo que llamamos en el alimento de la comida, ese alimento que es mejor para nuestra fuerza dóxica o no, digamos, también tendría que ver con eso. Exactamente, exactamente. Es eso, por eso es importante conocerse, lo que siempre hablamos en Ayurveda, ¿no? De conocerse y de empezar a eso, no darlo, esto no sé por qué no, o sea, sino que pensar un poco, ver qué pasa, por qué esto nos genera algo que es agradable, o esto decimos paso, ¿sí? Porque te está dando información valiosa. Total, sí, o sea, como también un poco repensar, ¿no? Esto que es el texto que nos dice, este aceite esencial, por hablar, ¿no? De alguna forma, Es que la aromaterapia es clave acá, claro. Es bueno para, no sé, tal cosa y tal cosa y tal cosa, ¿no? Como si los principios activos que tienen estos aceites esenciales fueran lo más importante. Y obviamente que son importantes, pero quizás ese mismo principio activo se va a encontrar en diferentes tipos de aceites esenciales y que conmigo va a resonar más, va a haber una vibración, ¿no? Porque al final de cuentas el aceite esencial es eso, es una vibración. Entonces va a haber una vibración que resuena más conmigo que con otra, y entonces de ahí que esto tenga que ver con mi biotipo constitucional o con mi Pakriti. Exactamente. Eso es así, es un poco, o sea, vuelvo a decir esto, el olfato es un poco místico en algún punto, ¿sí? Y es un poco, hay que llevarlo a conocerlo, hay que llevar a estudiarlo, hay que llevar porque nos da mucha información acerca cómo uno es y qué es lo que a uno le hace bien o lo que a uno no le hace bien. Y lo que vos decías de la aromaterapia y de los aceites esenciales es una de las formas de nutrir al sentido del olfato desde la mirada ayurvédica. O sea, eso es clave. O sea, para lo que hacemos un montón de cosas, como para tener nuestra nariz bien para recibirlo a esto, ¿no? Que ese es otro capítulo de cosas muy importantes, pero hay que prestarle un poco más de atención por olfato. La realidad es que lo ponen como el segundo del gusto, porque de hecho ayuda a lo que es el gusto, porque en realidad a través de uno del olfato empieza a segregar jugos digestivos. Se me hace agua la boca, dice uno. Total. Las frases, ¿no? Estas que son tan... Ese es el olfato, que pobrecito está allá ayudándolo al gusto. O sea, ¿no? Esto tiene todo está relacionado, ¿no? Es muy maravilloso. Yo leía, no sé, lo traigo a cuenta, me pareció grandioso, que se está estudiando el olfato en las plantas. Entonces uno dice, ¿eh? Sí, hay plantas, hay una planta, se llama cúscuta, no importa, pero por ejemplo, ella olfatea donde está, es una planta parásito, y se va y se olfatea el tomate. ¿no? Y como no tiene clorofila y la necesita, se agarra. De hecho, los investigadores, o sea, como que ponen graciosamente, no sabemos dónde está la nariz de la planta, pero ya la vamos a encontrar. O sea, claro. Yo justo te iba a preguntar eso, Bueno, porque si lo no maravilloso, claro, porque hablábamos de un lugar que era la puerta, ¿no? Y entonces había una puerta que era el lugar de entrada, hay un agni, ¿no? Que es el lugar en donde se metaboliza, y después tiene que haber una puerta o digamos, un lugar de acción, ¿no? Esto de lo que habla la Ayurveda con los 5 sentidos, ¿no? Que dice, tiene un lugar de donde se toma, tiene un lugar en donde se metaboliza y tiene un lugar al cual lleva a la acción, ¿no? Y en este caso, digamos, que seguro que la planta también la tiene, porque por lo que describiste, ahí está, ¿no? O sea, ella huele, sabe lo que necesita,
va y actúa frente a... De hecho, se sabe que pueden oler, porque no sé cómo decirlo en una planta, lo que es el humo ante un incendio, y paran lo que es la germinación hasta que vuelven a oler que no hay más humo, y ahí vuelve a hacer la reforestación. Eso es maravilloso, pero falta estudiar mucho todavía. Maravilloso, maravilloso porque esto también implicaría de que si podríamos encontrar un paralelo con nosotros también, o sea, podría haber ciertos olores que nos detienen procesos metabólicos. Exacto, exacto, exactamente. Da mucho, mucho, es como un abanico de información que da mucho para estudiar, para saber, es Vamos a ordenar así un poco por partes. sí, claro. Si yo quiero cuidar mi sentido del olfato, Bien. ¿cuáles serían las rutinas claves que yo tengo que hacer? En realidad, yo te digo algunas cuestiones. En realidad lo que es para cuidar el olfato en gran parte hay que cuidar la salud de nuestra nariz, nuestra herramienta, ¿sí? Desde lo que es la alopatía de Ayurveda, en realidad de las dos partes, una de las cosas muy importantes es la alimentación, ¿sí? La alimentación, vamos a empezar por lo que conocemos La como comida. alimento. Exacto, eso, vamos a ir por ahí, ¿sí? Y en realidad se sabe que hay un montón de comidas, de alimentos, por ejemplo, lo que son los ajos, los cítricos, las cebollas, ¿no? Que uno siempre, que en realidad las abuelas lo sabían porque ante cualquier resfrío era el jarabe, la cebolla, o sea, voy a contar, yo lo voy a poner en palabras más médicas, pero esto se sabe, ¿sí? Y eso es así. Y tienen propiedades antiinflamatorias y ayudan a las células que están en la nariz a que estén 0 kilómetros, en algún punto, voy a decirlo así, como para recibir los aromas, los olores, ¿sí? Eso por un lado. De hecho, hay tipos de comidas que son las que son ricas en grasas, que está demostrado que son dañinas para el olfato. Y está demostrado porque generan un problema, no me voy a poner muy técnica ahí, pero en las células que hacen que disminuya, que eso caiga el olfato, que tengamos una hiposmia. Y es importante. Y desde la alopatía quizás el olfato no es, uno dice siempre como que es el olvidado, porque para nosotros quizás no tiene una cosa grave o que ponga en peligro la vida. Claro. Entonces como que por eso es como que queda ahí como que... Pero si uno lo entiende como que el alimento entra por todos los sentidos, ¿sí? No tener el olfato en condiciones adecuadas, tenerlo disminuido o tenerlo alterado, no nos deja quizás alimentarnos esto que decíamos, de encontrarnos con nuestras emociones, nuestros recuerdos, esto que me es agradable. Hay que darle quizás un poquito más de importancia desde ese, no para una urgencia de vida, pero sí para la calidad de vida. Total, eso cuando lo estabas contando yo pensaba en eso, ¿no? O sea, qué importancia tiene para la calidad de vida. Y como decimos, para la calidad de vida, no solamente para decir, ay, no tener la sinusitis cuando viene la primavera, que también, ¿no? Obvio que nadie quiere tener sinusitis cuando viene la primavera, pero sobre todo con esto que tiene que ver con algo más trascendental, que es cómo me siento yo en el día a día, cómo son mis pensamientos en el día a día y cómo desde el cuidar el sentido del olfato vamos a ir también promoviendo este tipo de nutrición. Exactamente. Bueno, la aromaterapia que habla es una herramienta, bueno, yo no voy a contar, no sé si puedo, por dentro de lo que es la rutina Ayurveda hay un montón de cosas. Tenemos adelante. O sea, tenemos mucho, por eso yo no me quiero por ahí... Pero... Contanos, o sea, sin tener que explicarlo, porque como ya saben, esto es una entrevista y un poco la idea es darnos, abrir esta puerta a la información, ¿no? Y al compartir. Digamos que sin meternos demasiado a fondo cuáles son los procedimientos y cómo se hacen, pero sí contanos, por supuesto, contanos cuáles serían como estas herramientas que tiene la Ayurveda para el cuidado de nuestro olfato. Perfecto, bueno, eso es lo que yo les decía de la alimentación, lo que es la aromaterapia, hay técnicas, ¿sí? Y hay tipos de esencias y hay tipos de aromas que nosotros vemos de acuerdo a los doshas, cuál será el que va mejor a cada uno y en cada momento, ¿sí?
Y después tenemos otros tipos de técnicas que entrarán dentro de Dinacharya o, bueno, de las rutinas ayurvédicas. Y uno, por ejemplo, que es muy conocido es el Jalaneti o Yalaneti, ¿sí? Que es la irrigación nasal. Esta es una técnica ancestral, ¿sí? Que nos ayuda tiene un sinfín de beneficios, pero básicamente lo que es el olfato nos va a ayudar a eliminar algunas bacterias, a poner las células en mejores condiciones o en óptimas condiciones para que nuestra herramienta nasal funcione adecuadamente, ¿sí? Eso por un lado, esto tiene no tiene mayores contraindicaciones, igual siempre yo como otorrinolaringólogo voy a decir que ante cualquier duda siempre tienes que consultar con alguien que mire la nariz, o sea, digo porque el Jalaneti está puesto como algo que es casi inocuo y hay que ver, depende del caso también, ¿sí? Justo te iba a decir eso, ¿no? Porque es una herramienta muy conocida desde el lado de lo que tiene que ver con los practicantes de yoga y yo me he encontrado muchísima gente, claro, que me dice, yo me lo hago todos los días, pero ¿sabes qué? No me está haciendo bien, o sea, no me siento bien, no siento que el primer día sentí que respiraba mejor, que estaba un poco mejor, pero después siento como inflamación, por ejemplo. Eso me lo dicen un montón. Se les tapan las fosas nasales, exactamente, lo mismo me dicen a mí. O sea, es siempre eso, o sea, buscar que la indicación sea la correcta, sería, no asustar ni nada, sino buscar que la indicación sea correcta. Nosotros desde la alopatía también hay algo que se llama PROETS, que es parecido, o sea, y es más nuevo, o sea, que alguien o Don Proets fue y buscó, y yo creo que encontró, claro. Buscó en la Ayurveda y lo encontró. Ahí está parecido, le hizo 2 o 3 cambios, ¿sí? Pero al fin de cuentas son herramientas para cuidar, digamos, nuestro olfato, creo que de las más importantes, ¿sí? Que tendría que ver con un proceso como de limpieza, básicamente, podríamos llamarlo así. Exacto, así como la alimentación decía, cuida un poco más lo que son las células que van a actuar o de acción, esto tiene que ver con una limpieza que nos permita recibir los aromas, o sea, de la mejor manera posible, exactamente. Y lo que tiene que ver, por ejemplo, con aceites. En realidad, ¿qué me decís? ¿De Nasia? Sí, de Nasia, exactamente, tal cual. Por ejemplo, lo que es Nasia, que uno se pone gotas de aceite, que puede ser de sésamo o ghee en las fosas nasales, también con la indicación correcta, para mí eso es maravilloso. O sea, Nasia es maravilloso. Cuando uno empieza a aplicarlo, tiene su resultado. Yo al menos me gusta mucho en gente que tiene mucha, porque ahí va la otra cosa, sequedad de la mucosa nasal, uno, a veces por el uso de un montón de medicación, que es contraproducente al final, que toda es con aerosoles, y este recurso a través de los aceites, que uno baja la medicación y pasa esto, pues miran como diciendo, pero no voy a tener nada que ir a comprar a la farmacia, ¿no? Y empieza a mejorar no solamente el olfato, sino la sensación de resequedad, disminuye la mucosa nasal, se duerme mejor, se ronca menos, o sea, todo va asociado a quizás a esta rutina tan antigua y sencilla, pero que es tan buena. Claro, básicamente entonces sería, las herramientas tienen que ver con la limpieza y la hidratación de la zona de la puerta de entrada, ¿no? Que me encantó esta frase, me encantó, me la quedo. De la puerta de entrada del sentido del olfato. Y por un lado, después hay que ver si la herramienta la utilizamos más con agua salada, como lo sería el Netri, o si lo utilizamos con aceites, y eso va a ser dependiendo, como nos dice la Ayurveda, cuando hablábamos esto de el tipo de alimento que tomamos, que para Vata son mejores los tipos de alimentos que son más dulces, que son más densos, que son más acuosos, ¿no? Y para Pitta son los más refrescantes, los más ligeros, que no tienden hacia el sabor salado. Entonces, digamos que sería más o menos lo mismo, dependiendo de
las características y de la persona, de cuál sería como la fuerza dóxica predominante en ese momento en su nariz, entonces podemos elegir uno u otro. Exactamente, exactamente. Vos no me lo nombraste al pobre Cafa. Sí. Es maravilloso, pero por ejemplo es gracioso ver que nosotros hacemos unos entrenamientos en el olfato, ¿no? Sobre todo ahora que estamos en COVID, ¿no? Se usa mucho, se hacen entrenamientos para revertir lo que es la anosmia o la hiposmia, que es la falta o la disminución del olfato. Y a mí me da bastante, me divierte, porque cuando yo veo qué aromas se usan, son todos aromas para mover a CAFA. O sea, que el que lo aplica desde la otorrinolaringología no sabe esto, pero no es que se elige cualquier cosa, sino que uno empieza a decir, bueno, hay que moverse con pimienta, con jengibre, con clavo de olor, o sea, se empieza a hacer esta cosa que desde la ayurveda es perfectamente, quizás es más entendible que desde la alopatía. Claro, totalmente. Bueno, de hecho creo que, no sé, porque tú eres la especialista, pero pienso, digamos, en el tema de cuáles las tendencias a nivel de doshas con las que hay en los desequilibrios o enfermedades. Muchos tienen que ver con CAFA, ¿no? Exacto. Bueno, sí, lo que es el olfato ni hablar. O sea, todas las rinorreas, las mucosidades, básicamente escapa. Las alergias estacionales de esta época no son, tienen mucha relación, o sea, es partiendo del dosha uno puede entender un montón de cuestiones y a dónde apuntar para ayudar. Sí, 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 es así. Claro, o sea que digamos que por un lado tenemos la puerta de entrada, tenemos que cuidar mucho a la fuerza dóxica de Kapha dentro de las narinas, porque son las que tienden a desequilibrarlo, ¿no? Sería como la mayor de las tendencias. A excepción, no sé, pienso, por ejemplo, de cuando uno viaja en el avión y que lo que le sucede es que justo lo contrario, ¿no? Que se le resecan muchísimo las... Ahí en realidad en el avión es un ejemplo clarísimo, pero que pasa mucho en el invierno, es que lo que pasa es que los ambientes cerrados y calefaccionados, o sea, muy secos, no ayudan a ninguna mucosa en realidad. Por ahí un CAFA lo lleva mejor, pero un bata dentro de un avión no, probablemente sienta mucha sequedad nasal, o sea, haya que buscar alguna herramienta ahí para que se le haga más amable, que es un viaje de muchas horas. Pasa lo mismo en un ambiente cerrado, gente que calefacciona mucho, bueno, es la misma cosa. Claro. Genial, bueno, hay mucha información y veo que es un sentido que además, bueno, que tiene mucha riqueza desde la mirada de la Ayurveda, ¿no? También, bueno, desde la mirada alopática y de cómo se van, como esto que decíamos al inicio, como interrelacionando. Y ahora me gustaría como que charláramos como algunas cosas de mitos y realidades, ¿no? De lo que tiene que ver con las narinas. ¿Qué hacer con las narinas, digamos, cuando están inflamadas o cuando uno quiere limpiárselas? ¿Cuál sería la mejor manera de hacerlo? Si uno quiere aprender a sonarse la nariz, voy a hacer Sí, porque total. tiene su truco. Sí. Como todo, ¿sí? Las fosas nasales, cuando uno va a sonarse la nariz, siempre tiene que ser primero de un lado y no del otro. Esto que puede parecer no lo sabe cualquiera, ¿sí? Y la fuerza tiene que ir por un lado primero y después sonarse la otra fosa nasal. La suma de las dos, o sea, hacer las dos a la vez, puede ser perjudicial, no solo para la nariz, sino para los oídos, porque no estamos lejos, ¿sí? Está todo relacionado. Entonces, esa es la primera cosa que quizás de cómo limpiarse la nariz te diría que hay que hacerlo, ¿sí? O sea, esa es la primera cosa básica. Sin entrar en lo que hablábamos de lo que es Jaranet y todo, No, claro. además de esto, muchas veces se puede hacer, hay que tomar mucho líquido, hay que mantener nutrida la mucosa, porque el solo hecho de que esté hidratada y nutrida, hidratada sobre todo, va a favorecer a su mecanismo de autolimpieza, porque las fosas nasales tienen su forma de limpiarse. Pasa que a veces no es suficiente o no dan abasto o está alterada y hay que ayudarla. Ahí está la cuestión, ¿sí?
Y sí, siempre la solución fisiológica común o el agua segura, ¿sí? Es una buena herramienta, o sea, es una herramienta inocua para ayudar a la limpieza de las fosas nasales cuando las sentimos muy tapadas. Después, eso es lo que es como más mecánico, porque en realidad otra de las maneras es lo que hablamos a través de la comida y del aroma. Hay un montón que pueden ayudar a abrir las fosas nasales, por decirlo de alguna manera, cuando están muy inflamados o uno se siente muy tapado, ¿sí? Desde siempre el eucalipto, por ejemplo, es algo que nos dicen, y sí, tiene su efecto a nivel de hacer una apertura y desinflamar un poco la mucosa de la fosa nasal que permita el paso de aire. Esto es importante porque hay gente que quizás se acostumbra a respirar, a no respirar bien. O sea, hay Claro, gente sí, y abrir un poquito la boca, ¿no? Y suplir las fosas nasales con el tema de la... y no hay que, no hay, hay que buscarle la vuelta. O sea, ¿sí? Quizás alguien que hace deporte es más estricto, ¿no? Y se da cuenta, yo cuando hago tanto no respiro bien por acá, se conoce un montón, ¿sí? Porque necesita que el aire entre para lo que hace. Pero hay gente, por ejemplo, que no, dice, no, sí, yo nunca respiré. Y esto que no nos deja usar nuestro sentido del olfato nos suprime todas esas cosas que hablábamos, en cuanto a otras que tienen que ver con el espíritu, con las emociones, con los recuerdos. O sea, uno se pierde esa parte. De hecho, voy a poner un ejemplo que nada que ver, pero se me viene al... hay estudios que los psicópatas, por ejemplo, hay una alteración en lo que es la corteza de la olfacción, ahí, lo que es la parte del olfato, que no es poca cosa saber eso. Como todo lo del olfato es misterioso y se está estudiando, no se tiene el mecanismo claro, pero se sabe que por ahí viene. O sea, Ay, esto me recordó muchísimo lo que nos dijiste al inicio de la entrevista, de que tú tenías claro que te ibas a dedicar a algo de la cabeza y que no sabías si tenía que ser psiquiatría o no. Y ahora yo cuando me te lo dije. claro, es que en realidad te estás dedicando a todo eso que dijiste. Yo te lo dije que me gusta, Glenda. Sí, sí, es que claro, ahí es como que entendí y dije, claro, es que en realidad con esta mirada un poco más amplia lo que logras hacer es como poder entender que eso que a ti te resonaba con la idea de lo de la cabeza estaba allí, o sea, había algo Sí. más instintivo de lo que tú pensabas, ¿no? De ir hacia ese lugar. Es que somos uno, todo se relaciona. Yo sé porque quería por acá, pero, o sea, esto que todo está muy relacionado, hay que ir mirándolo en forma, no, ya no, el camino es la forma holística, ya está. Ya está. Claro, claro. Y entonces, bueno, entonces, agua, Hace cuando... mucho, Sí, eso, me estoy tratando de regresar. Entonces, agua de la canilla, de la llave, todo eso, que sea segura, está agua segura. segura, Me gusta claro. decirle agua segura, es así. Porque, digamos, después hay como en esto de los mitos y las realidades sobre cuando uno se hace el jalanetre o lo que sea, debo o no utilizar esta, debo utilizar un agua filtrada, debo utilizar, o sea, que agua segura, que es lo que decíamos, que es agua de la llave, agua de la canilla, ¿no? La podemos Exactamente. utilizar y va a estar bien para todo el proceso que tiene que ver con Sí, nuestra limpieza nasales. absolutamente, sí, eso sí. Bien, y ahora, otro mito y realidad, ¿no? Respiración. ¿Cómo debemos de respirar cuando hacemos ejercicio? ¿Por la nariz y sacar el aire por la boca? ¿Por la nariz y por la nariz tiene que salir todo? En realidad, esa tiene trampa. Tiene trampa. Bueno, es que hay tantas técnicas y formas y todo que se pierde en la información, ¿no? A veces las personas. O sea, lo que es inhalar y exhalar debe ser por la nariz. Uh-huh. Si yo te tengo que decir por definición, es esa la vía, ¿sí? La boca está como accesoria ayudando en alguna situación, pero la nariz es la vía correcta. Lo que pasa, digo que hay trampa, porque cuando uno hace, me decías deporte, hay un sinfín de deportes y de técnicas dentro de muchas cuestiones deportivas que puede usarse la boca, y está bien. Yo ahí ya
no puedo, que tiene como fin lograr lo máximo en ese deporte, ¿no? Y Como estaría lo que bien. serían los pranayamas, por ejemplo, en donde Exacto, uno cambia el formato de la respiración para lograr algo específico exacto, para el metabolismo, digamos. exacto. O sea, si yo tengo que decir médicamente, digamos, hay que respirar por la nariz, hay que inhalar y exhalar por la nariz. Ahora, ¿qué? Vos haciendo una técnica específica que tenga que ver con el deporte, con lo que vayas a hacer, que quieras buscar un resultado, tengas que usar la boca, que es accesoria, está bien, pero ahí no me puede. El problema sería que no puedas usar la nariz, que no te quede otra que usar con la única herramienta la boca. Ahí es donde yo te diría eso, no, ahí te puedo decir. Lo otro es como que depende del caso. Claro, claro, claro. Bueno, ¿y cuál es? No, no, genial, genial, genial. Y ya así como para ir cerrando y quedarnos con algo tuyo primero y después con una recomendación. ¿Cuál es tu hábito que prefieres? ¿Cuál es el hábito ayurvédico que tú dices, yo me cambió la vida, lo hago siempre y estoy ahí, lo Me, promuevo? para lo que es el olfato, ¿no? ¿Para lo que es el olfato o El no? jalanetti. Igual uno tiende Yo a no llegar soy con muy eso. fan de lo que es el Halo Jalanetti. O sea, creo que no solamente, yo no tengo, por ejemplo, yo, voy a hablar como yo, Julia, Sí, paciente, ajá. nunca tuve grandes problemas para respirar por la nariz. Yo no soy una persona que tenga mucho moco o tenga alergia, o sea, pero por ejemplo, en mí me gusta mucho porque me da una sensación de bienestar a nivel mental. Esta puerta de entrada derecho que hablábamos al principio, que va a la mente sin escalas, la sensación de bienestar, de tranquilidad, de que baja cuando uno está con el estrés, para mí es maravillosa en una técnica tan sencilla cuando uno le agarra la mano de hacerla en casa. O sea, y económica. Súper económica, Tiene claro. todo lo bueno, bonito y barato. Total, creo que como decías, ¿no? Lo más importante es trascender en la barrera cultural, ¿no? De la técnica en sí misma, ¿no? De cómo hacerla. Exacto, ¿No? exacto. Pero finalmente cuando uno la pasa, esto empieza a sentir los beneficios. Cuando uno la pasa y cuando uno sabe cómo hacerla en relación a cómo está su nariz, es decir, a cómo está la fuerza dóxica ahí, entonces ahí uno puede encontrar maravillas, ¿no? Sí, sí. Para mí esa es una herramienta maravillosa y yo particularmente le doy quizás ese fin, digo, de todos los múltiples beneficios que tiene. Claro, claro, porque como dices tú, no, al no tener una sensación de malestar constante a nivel olfativo, Yo no digamos, busco mejorar quizás mi respiración, pero sí entiendo que es la energía vital lo que va directamente a la cabeza sin escalas y cuando hay que tener una sensación de bajar un cambio estos días con esa, bueno, es una gran herramienta que uno puede usar en casa, absolutamente. claro. Entonces yo supongo que la que vas a decir, claro, la que vas a decir en relación a la siguiente, que era lo de cuál es el hábito que nos recomendarías hacer desde la nutrición del olfato, sería jalanete. Exactamente. Total, Sí, ¿no? te, te contesté las dos con esa, y sí, Total, sí, sí, sí. es. Bueno, No, es la que sí recomiendo. Sí, de las dos cosas, las dos respuestas es la misma. Dije, a ver si no se me queda algo, pero sí. bien, bien. Bueno, pues muchísimas gracias por tu Gracias a tiempo, por estar acá, por compartirnos todos tus conocimientos, todos tus estudios, todas tus investigaciones, porque sé que sos súper comprometida, me consta que sos súper comprometida con lo que estás haciendo, que lo estás haciendo de forma súper profesional y que esto, bueno, nos está llegando a nosotros, que estamos haciendo esta entrevista. Les cuento también que Julia va a estar como mentora dentro de los cursos de Aprende en Casa Ayurveda y que nos va a traer justamente todo un curso para poder desarrollar todos estos cuidados ya de forma más específica, con técnicas y trabajando ya más todo como a todo profundidad. lindo y es todo amable. Ay, Es ¿sabes? Bueno, sí, eso, ¿no? Yo creo que hay una cosa que quizás no lo hemos puesto acá en la charla, pero transmitir que la Ayurveda es una medicina súper amorosa. exacto, no es tedioso para nada, es maravilloso. O
sea, hay que conocerlo, informarlo y transformarlo en hábito, pero es maravilloso. Claro, creo que el trabajo está más en esto que decíamos, ¿no? De lo que tiene que ver con la barrera cultural, ¿no? Sobre lo que nosotros decimos, ay, pero yo no estoy acostumbrado a esto, trascenderlo y al escuchar a personas como tú, que lo explican de una forma fácil, sencilla y muy clara, claro, uno puede entender cómo es que esto tiene un beneficio, esta técnica que parece tan... No, porque no es fea, simplemente es como tan extraña, ¿no? Técnicas extrañas o herramientas extrañas. Yo lo pienso también, por ejemplo, en el automasaje. Yo, así como tú eres fan del Netri, yo soy fan del automasaje. Claro, a mí la Netri no, la Netri está mucho más allá. Yo soy de las que no, bueno, pero bueno, tiene que ver también con, como dices tú, ¿no? Con las condiciones. Total. Pero bueno, yo tengo esta herramienta que y cuando yo lo promuevo y le digo, no, es que tú no sabes que cuando tú te duchas, en vez de jabón y esas cosas, aceite. Y la gente me mira con cara de... estás un poco loca, ¿no? Pero que, claro, que yo siempre le digo, dale la oportunidad, hacerlo una vez. Y después... Yo le digo a mis pacientes, es cuestión de fe, se me ríen, pero digo, es cuestión de fe, me tenés que tener fe. Total, y que como dices tú, es bueno, bonito y barato, ¿no? Esa es la clave. Entonces, es tan fácil hacerlo, es tan sencillo, tiene tantos beneficios y cuando uno lo logra verdaderamente sentir, trascender esto y... Tengo visitas. Muy bien. Y pasar a este lado, entiende verdaderamente que bueno, que es una medicina súper amorosa y que tiene muchísimas herramientas para el cuidado de nuestra salud en nuestra vida cotidiana y para que los profesionales de la salud como tú, que están especializados en esto y que conocen estas herramientas, empiecen a trabajar también con ellas para la solución de las patologías, ¿no? Y te agradezco un montón, como siempre se los agradezco a todos los médicos, porque abren estas puertas para poder informar a la gente y para que la gente se atreva a hablar con sus médicos sobre esto, que a veces no es que el médico no lo sabe, que no sé qué, o que no quiere, o que no lo entiende, sino que a veces esto... Por ahí no se sabe, en realidad, eso, pero sí. Sí, y que abriendo el diálogo y charlando, se crean los puentes de los que hablábamos al inicio, ¿no? Gracias, Glenda. Gracias. Muchas gracias a todos los que estuvieron por aquí. La grabación queda ahí en la página de Aprende Casa Ayurveda. Obviamente que pueden dejarnos todos sus comentarios ahí escritos, todas sus preguntas, sus comentarios, y tanto Julia como yo vamos a estar contestándolos. Así que, bueno, dejen todo lo que quieran por ahí, así vamos a estar atentas. Bueno, un beso grande y muchas gracias. Gracias a vos.